Con la buena tarde-noche, les damos a todos una cordial bienvenida a esta su sala virtual Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Lunes 16 de febrero de 2026, jornada vespertina. Tema importantísimo de lo que está pasando en el mundo y es el macabro juego de intereses geopolíticos que estamos escenificando en la guerra civil de Sudán. Como suele suceder en estos temas de tanta profundidad y de tanta realidad geopolítica, lo que podamos hacer aquí siempre será una aproximación, un punto de inicio, porque claro, detrás de cada evento de estos hay una historia de unos pueblos que son milenarios, hay unos problemas tribales, hay una influencia geopolítica de un gran río, hay unos intereses sobre las riquezas y los recursos de parte de distintas potencias mundiales, regionales y de potencialidades o potencias internas dentro del país. Entonces, como les decía, con todo lo que hayamos oído decir en los medios, lo que recordemos hoy, pero en especial el análisis que hagamos, siempre será incompleto. Siempre habrá algo más que, y eso es lo bonito de las ciencias y de la historia, que nunca se satisface o se fatiga la búsqueda de la verdad o del conocimiento. Y en esta fundación que somos eh, seguidores muy a fondo de la geopolítica como hija rebelde de la historia, con mayor razón en la medida que hinquemos el diente a esta torta, vamos a encontrar más y más enseñanza, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo las sociedades son diferentes, pero son iguales. Los procesos históricos son diferentes, pero al final las conducciones políticas terminan siendo orientadas por patrones iguales, aunque con hechos diferentes o con situaciones diferentes, pero los patrones terminan siendo iguales de alguna manera, o por lo menos análogos. Hecho ese preámbulo, comencemos a mirar este tema, porque hace rato que venimos escuchando que hay una guerra civil en Sudán y que eso es lo más salvaje del mundo, pero por aquí, para estos lares, como que no le ponemos cuidado y allá han estado metidos hasta soldados colombianos y de otros países de Latinoamérica que terminaron prestando sus servicios a los Emiratos Árabes Unidos y a mercenarios internacionales. En el caso de los Emiratos no se podría decir que son mercenarios porque son soldados que van y se integran formalmente a la fuerza militar emiratí. Algunos adquieren hasta la ciudadanía y se quedan allá viviendo. Otros pues trabajan durante un tiempo como residentes con su visa y con todos los reconocimientos como oficiales, suboficiales o soldados del ejército emiratí. Pero lo más fácil es llamarlos mercenarios y eso no es tan cierto. Bueno, entonces tenemos ya un contexto, unas ideas generales. Vamos a comenzar a meternos en esto y veremos que entre más le profundicemos, más desconocemos y mucho más aprenderemos. Aquí vemos a la periodista Ana María Luengo Romero de CNN en español, que hace unos 2 o 3 años dio una nota periodística corta acerca de más o menos, el origen de la última violencia que ha habido allá, ¿no? Porque eso es un país que ha tenido muchas violencias. Entonces, lo que aquí la señora Luengo Romero nos presenta es la foto de ese instante, un momento histórico en que se profundizó ese problema. Y quizás si le ponemos cuidado a esto, a lo que está diciendo esta señora periodista ahí, eh, comenzamos a entender más o a tratar de entender el enredo que hay allí. Pongámosle cuidado, vayamos a los Panorama hechos. mundial en Sudán. En las calles de ese país está teniendo lugar una lucha de poder entre dos hombres, el líder del ejército sudanés y el líder de las fuerzas paramilitares. Unos combates violentos y encarnizados que se han cobrado la vida de casi 200 personas y han dejado cientos de heridos.
Fuerzas leales a ambos generales luchan por el poder de áreas claves de Sudán, cada una de las partes clamando victoria sobre el enemigo. La capital, Jartum, ha padecido durante los 3 últimos días ataques aéreos, explosiones e intensos tiroteos. Los dos hombres que hoy luchan por hacerse con el poder se conocen bien, eran hasta hace poco aliados. En 2019 trabajaron juntos para derrocar al presidente Omar al-Bashir y jugaron un papel clave en el golpe militar de 2021. Ahora pelean sobre los términos de un acuerdo logrado tras ese golpe para que el control del país volviera a manos civiles. Esta lucha encarnizada entre ambos líderes ha dejado a Sudán y a sus esperanzas de que el país viviera una transición pacífica al poder civil prácticamente en pedazos. En esta lucha de poder, como de costumbre, los civiles son los más afectados, pero funcionarios de organizaciones humanitarias o diplomáticos en el país también se han visto afectados, como es el caso del embajador de la Unión Europea en Sudán, que fue asaltado en su residencia. Un hecho que ha sido condenado por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Lo cierto es que Sudán se enfrenta a un futuro incierto y se desconoce cuándo estos combates llegarán a su fin. José Levi tiene más detalles. Han sido hasta ahora 3 días de enfrentamientos entre facciones distintas del ejército en el Sudán, y esto a veces ha alcanzado a una población que está atemorizada, está muchas veces sin energía eléctrica, sin agua, viendo cómo entre los objetivos atacados a veces hay hospitales donde se llega a realidades terribles de que a veces los equipos médicos se encuentran sin capacidad de ayudar a bebés en incubadoras, a personas que están con respiración asistida, falta sangre, donaciones, también están bajo generadores para los que no siempre hay suficiente energía. Todo esto en una realidad en la cual inclusive a veces no se puede trasladar a los heridos a estos hospitales por los bombardeos, tampoco se puede siquiera enterrar a los muertos. Todo esto en una situación en la cual en las Naciones Unidas, precisamente por los bombardeos, han decidido el cerrar temporalmente parte de sus 250 programas de ayuda a una población donde una tercera parte de ella necesita ayuda humanitaria urgente. Hablamos de 16 millones de personas, hay 4 millones de niños, de madres lactantes que se encuentran en una malnutrición extrema, y todo esto puede afectar a la ayuda que pueden recibir. Vemos que está por un lado Abdul Fattah el-Burhan, quien es el líder de la junta militar que controla el país, pero por otro lado tenemos a Muhammad Hamdan el-Dagalo, quien es el líder de las fuerzas de apoyo rápido. Y entre ellos hay luchas de poder, a pesar de que ambos colaboraron en los golpes de Estado que han sufrido en Sudán en los últimos años. Ahora entre ellos están enfrentados y están a la espera de ver si alguna de estas iniciativas que existen ahora para intentar terminar con el conflicto pueden o no tener éxito. José Levi, CNN, Jerusalén. Repasemos ahora algunas de las fechas más importantes que han llevado al conflicto actual en Sudán. El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se formó en 2013 a partir de la milicia Janjaweed, que anteriormente había luchado contra una rebelión en la región de Darfur. En 2017, Sudán aprobó una ley que legitimó al grupo como fuerza de seguridad independiente. A finales de 2018 estallaron las protestas en una ciudad del norte del país por el precio del pan, y estas protestas se extendieron a Jartum, la capital. Después de meses de protestas, en abril de 2019,
El ejército derrocó al presidente Omar al-Bashir. Pocos meses después, la principal coalición de la oposición y el Consejo Militar en el poder firmaron un acuerdo para compartir el poder que preparó el camino para un gobierno de transición y eventualmente elecciones. Pero 2 años después, las fuerzas de seguridad detuvieron al primer ministro Abdallah Hamdok y los militares disolvieron ese gobierno civil. Al día siguiente, los manifestantes tomaron las calles para denunciar el golpe militar y desde entonces esas protestas han continuado. En diciembre del año pasado, los líderes civiles y militares firmaron un acuerdo inicial para comenzar una nueva transición política de 2 años, pero ese acuerdo aún no se ha finalizado. Acabamos de escuchar un embrollo geopolítico de gobernanza y a la vez de desgobierno, de historia, de tensiones y de realidades que el mundo desconoce porque cada país tiene su propio problema y cada presidente llega, como lo hemos dicho en otros escenarios de medios de comunicación, es con su propia agenda. De remate, cada presidente cree que él es el centro del mundo y que cuando él habla, lo que él está diciendo es prácticamente tallado con cincel sobre el mármol para que los demás lo sigan a rajatabla. No pone absolutamente cuidado a lo que dicen los demás, sino su discurso es el mejor. Y los medios le ayudan diciendo lo que dijo el presidente del país es esto y esto. Y al final es un diálogo de sordos y nadie pone cuidado. Esta tragedia, que ya vamos a ver más en detalle, viene ocurriendo desde hace muchos años en Sudán. No está en el video de la señora Luengo Romero, pero vayamos un poquitico más atrás de donde ya inicia el cuento. Sudán era un país grandísimo, es grande todavía, pero era casi el doble de lo que es ahora. La razón era que los musulmanes se dedicaron a asesinar cristianos de manera atroz. Y ahí como los vemos en una pobreza terrible, pero matándose entre ellos y con una habilidad para conseguir armas de última generación, que más adelante veremos todo ese detalle, hasta que ya las Naciones Unidas intervinieron a la brava y partieron ese país en Sudán y Sudán del Sur. No hay Sudán del Norte, simplemente Sudán y Sudán del Sur. En ambos países quedaron todos problemas tribales y los odios, pero por lo menos dejaron de matar cristianos. Hasta ahí es parte del problema. Ya lo que nos contó la señora Luengo Romero es exactamente sobre Sudán, o sea, la parte norte, no sobre Sudán del Sur, que es donde están en la guerra en este momento. Entonces vamos a ir mirando poco a poco y vamos a ir recordando todo lo que ella dijo para ir atando los cabos. Panorama mundial. Comencemos por hablar de quién es el jefe de las cuadrillas paramilitares o de las fuerzas de despliegue rápido que llaman allá. Es este sujeto que se llama Mohammad Hamdan Dagolo. Y los sudaneses lo conocen más con el diminutivo de Hemeti o Hemeti. ¿Quién es este tipo? Este tipo no fue militar de carrera. Él fue un habitante de las zonas desérticas de allá, de una familia muy pobre, que era hijo de un líder comunitario, una persona de escasos recursos, pero con ciertas habilidades de conducción de sus comunidades, como suele suceder en todas partes. Siempre habrá personas que tienen capacidades de conducir las comunidades o que por su forma de hablar, de coordinar, de acercarse a los entes gubernamentales, las mismas comunidades los nombran de jefes. Y hubo uno de los tantos problemas tribales, porque eso sería otra conferencia para explicarlos. Pero vayamos a lo concreto. Uno de los problemas tribales, y este señor se alió con una milicia, que la nombró ahí la señora Luengo Romero, y una milicia, pues una guerrilla, hablemoslo más en castizo.
Lo que pasa es que como allá son países tribales, entonces siempre tendrán unos sectores del poder que financian y apoyan ese tipo de organizaciones, y allá casi nunca los llaman guerrillas sino milicias, pero en términos nuestros son guerrillas. Y esa guerrilla cometió tantas barbaridades que este señor se volteó contra ellas y comenzó a perseguirlas. Entonces terminó teniendo la favorabilidad del gobierno de Darfur, que es la capital, de Jartum, perdón, no Darfur, sino Jartum, Jartum. Terminó teniendo el beneplácito, pero ya había un gran problema, que en estas guerras civiles del África se presenta el problema que siempre intervienen países extranjeros vecinos o potencias como Rusia, Estados Unidos, hasta China resultó metiendo la mano allá, ya lo vamos a ver. Cada uno buscando sus propios intereses. ¿Y dónde están los intereses? Pues en los recursos naturales, porque estos países son pobres, pero los subsuelos tienen recursos. En el caso de Sudán es el oro. Resulta que es un país que ha vivido con mentalidad tribal y muy atrasado. Y por ejemplo, este sujeto no encuentra en el registro civil de nacimiento, lo cual es muy común allá, porque no siempre son registrados en la fecha que nacen o lo registran en otra parte. Eh, la familia de él huyó de la guerra, pero ya vimos que en su juventud él se unió a la guerra y terminó siendo parte de un escenario que en su momento los medios de comunicación internacionales, que es la zona de Darfur, o sea, una provincia al occidente de Sudán, la consideraban como el lejano oeste de Sudán, donde se podía matar a diestra y siniestra. Esa milicia en la cual él inicialmente participó se llamaba los Yanyawit. Ahí lo nombró Ana María luego en. Ya lo dijimos, esa milicia se excedió tanto que luego los mismos que le han dado el apoyo le pidieron a este que los combatiera y con el mismo salvajismo que ha combatido contra esa milicia, o perdón, con esa milicia contra los rebeldes, ahora combatió contra ellos y se convirtió en aliado del gobierno. Eh, una investigación que hizo el Departamento de Estado demostró que en una sola acción, entraron a una villa, un caserío, un villorrio, que se llama Adúa, o se llamaba. Le prendieron candela a todas las casas y masacraron a 126 personas, entre los cuales había 36 niños. Entonces, Estados Unidos demostró quiénes eran los responsables, terminó metido en ese crimen el presidente Bashir, que era ya de bastante tiempo en el poder, y él era el director o el directo jefe de este bandido que estamos mencionando ahora, que dice que es general. Entonces el presidente le dio como la patente de corso al tal Hemeti y en una figura por salvarlo de todos esos problemas que tenía, le dieron un grado militar y lo exculparon de que él hubiera participado en las masacres. Otros miembros, hay un micrófono abierto que nos está interrumpiendo. Otros miembros de esa milicia sí fueron judicializados y ya tienen la acusación en la Corte Penal Internacional, pero el tal Hemeti, que es el general supuesto que estamos hablando aquí, no la tiene. Pero hoy no terminó la historia de este tipo. Es que resulta que en la medida que él fue creciendo con su grupo, entonces se fue apropiando su familia, como hacen todos los delincuentes con poder, de las minas de oro más importantes de la zona y se volvieron multimillonarios. Entonces, para mantenerse en el poder, consiguió armamento y entrenamiento para su milicia y fue creciendo. Pero como era amigo del presidente Bashir,
y en cierta forma tolerado por el comandante del ejército, pues no pasaba nada. Era la fuerza paramilitar del Estado con la que el señor Bachir hacía el trabajo sucio que no podía hacer el ejército. Se presentó la guerra en Yemen. Sabemos que Yemen es un país que queda muy cerca a Arabia Saudita. Entonces los sunitas, los saudíes y los Emiratos Árabes comenzaron a buscar combatientes de toda parte del mundo para enviarlos a combatir con los hutíes yemeníes que atacaban a los sunitas yemeníes amigos de Arabia Saudita. Entonces, ¿qué mejor fuente de apoyo que las fuerzas paramilitares de Sudán? Claro, ahí estaba un buen potencial, gente entrenada, y fuera de eso les dieron dinero más para que compraran más armas y se entrenaran mejor. Y vinieron rusos y terroristas internacionales y mercenarios y europeos, norteamericanos, hasta colombianos hubo allá y los entrenaron y se fueron a hacer parte de la barbarie en Yemen. Y cuando regresaron ya venían con más experiencia, inclusive algunos los enviaban de niños de los 15 años y regresaban ya con 17, 18, hechos todos unos campeones. Y el negocio les salió redondo porque las familias vendían sus hijos a $15,000, sí, a $15,000. 5,000 por ingresar allá, 10,000 de paga durante el tiempo que estuvieran en el combate, y si morían les daban otros 5,000. Entonces esas familias muy pobres tuvieron un ingreso, porque todos sabemos la pobreza que hay en el África, y la guerra se les convirtió en un negocio. Ya niños de 15 años se iban voluntariamente para que la mamá no aguantara hambre, o los hermanos menores. Entonces fue una cosa atroz lo que allí ocurrió. Y cuando regresaron, pues ya estaban más fuertes, mejor entrenados, mejor armados y al borde de un colapso del gobierno sudanés. Se presentó un problema por harina de trigo. El trigo milenariamente ha sido una fuente de sustento de todas esas tribus y esas gentes porque, como alcanzamos a ver en este mapa, el río Nilo recorre varios países, entre ellos Sudán, Etiopía, Uganda, y en la medida que avanza hacia el norte al Mediterráneo, va siendo más grande su caudal y a la vez más grande su aporte a los cultivos de trigo. Entonces, subirle el precio al pan o a la pita, que es lo que nosotros le conocemos a estas comunidades. Ellos le llaman pan. Es un problema gravísimo porque es como la base del sustento, quizás como para muchos países occidentales el arroz. No es que el arroz dé proteína ni lo suficiente, pero tiene que estar ahí, en el plato. Además que mucha gente, tanto occidental como oriental, no come sino arroz, ¿no? Ha mejorado eso, pero en otros tiempos era así. Entonces, esa crisis de de la falta de trigo y el aumento de precio, pues se llamó la revolución del pan. Comenzó en unos pueblos en Sudán y se fue extendiendo hacia la capital, hacia Jartum, que queda aquí. Ahí ustedes la ven en el mapa. Del puntero. Aquí está. Jartum, muy cerca al río Nilo, entre otras cosas, y muy cerca de Eritrea y a Etiopía y a Sudán del Sur, y a Chad. Es que es una zona muy geoestratégica y obviamente a Egipto. Entonces, la crisis creció, creció, y ¿qué había ocurrido antes? Lo recordamos, que con toda esa fuerza que tenía esa entidad paramilitar que hacía el trabajo sucio de bandidos a favor del señor Bachir, que era el presidente, pues tuvieron prácticamente una legitimación oficial y participación en el gobierno, porque este tipo controlando las minas de oro, controlando comunidades enteras y matando a todo el que estuviera en contra de Bachir, era bienvenido en el Palacio de Gobierno en Jartum. Pero como los pactos entre bandidos son ruinosos y persíferos, como decía el maestro Pombo,
tienen que terminar mal. El país se le fue saliendo de las manos y unos civiles que estaban eh, en cierta disidencia con el señor Bashir, que era el presidente, promovieron un golpe de Estado. Y en el golpe de Estado se pusieron de acuerdo el comandante del ejército de allá, oficial, y este bandido, el tal Gemediti, o Gemeti, para tomarse el poder y se repartieron como zonas. A este lo que le interesaba era tener el control del oro, las milicias armadas para que nadie lo tocara y someter grandes regiones al arbitrio de sus líneas de pensamiento. Y al otro, al general, lo que le convenía era que Sudán no fuera a estallar en una guerra civil y solucionar la crisis del pan, que era muy grave, la crisis del trigo, y tratar de ponerle orden institucional a las zonas que no estaban tan afectadas por la presencia de los paramilitares. Pero es que los amores entre bandidos comienzan bien cuando todos son promesas, pero cuando viene la repartija del dinero, que siempre es la causa de la pelea entre delincuentes o del producto ilícito, ahí comienzan los choques. Entonces, cuando comienzan esos choques es cuando Ana María Luengo de CNN comienza a hablar. Entonces quedamos perfectamente ubicados dónde viene el problema. Importante que miremos esta zona del Facher, que es una ciudad pequeña aquí al occidente de Khartoum, de la ciudad, de la capital, que fue sometida a un exterminio literal. Ya veremos un poco de datos, pero que no se nos olvide. El Facher era un caserío grande, lleno de pobreza y miseria, pero con una posición geoestratégica importante. Y cómo se partieron, ya sabemos, ya estamos hablando de la época en que el bandido se le va en contra al comandante del ejército y comienzan a intervenir potencias y todo el mundo a ver quién gana. Entonces viene una cantidad de juegos que nadie los entiende. Por ejemplo, Emiratos Árabes, que es un estado musulmán, un reino sunita, y el presidente o el general que está gobernando a Sudán es sunita. Este bandido rebelde también es sunita, pero es que no es un estado. Y sin embargo, Emiratos Árabes Unidos le da apoyo directo es al bandido. Y en esta guerra del Facher, muchas de las armas que le suministró Emiratos Árabes Unidos, de que país del cual hicimos un ejercicio académico aquí muy importante y vimos cómo se ha metido con toneladas de dinero al África para controlar flujos geoestratégicos y geoeconómicos, opta es por darle apoyo a los paramilitares y no al gobierno, o sea, los rebeldes. Rarísimo. Ya vamos a ver todo ese juego. Pero ahí vamos viendo cómo se va armando un rompecabezas que no es tan sencillo de dilucidar y que indica que el problema no es nada fácil de resolver tampoco. Eh, en cada frontera que ellos tienen hay una cantidad de problemas y uno de los problemas que más teme el mundo entero es que esta violencia que se está desatando aquí en Sudán, repito, no hay Sudán del Norte, simplemente Sudán, así se llama, se extienda hacia Sudán del Sur, que fue la zona que la ONU se vio obligada a separarlos por el tema de la violencia anterior en la cual participó naturalmente el tal Hemeti, el jefe de los paramilitares. Entonces, esta gente que vive aquí en Sudán del Sur está todos los días con el temor cuando todo esta tragedia, este ciclón de violencia que está aquí al norte, se vuelca hacia el sur. Y como ya veíamos la semana pasada en el estudio del Cuerno de África, aquí en Etiopía, hay una gran cantidad de problemas en la región de Tigray y hay guerra en este momento. Entonces, guerra aquí en Sudán, en Egipto y arriba en Gaza, guerra. Los hutíes armándole el problema a Israel, Israel buscando asentarse aquí. Son temas complejos porque hay otros intereses de China, de Rusia, de Estados Unidos. Entonces el continente olvidado, como llaman en África, resulta no ser tan olvidado en el tema geopolítico. Y esta guerra de Sudán, que parecería una cosa ya entre ellos, entre bandidos, puede extenderse
como el fuego en una pradera de pasto seco. Eh, Aquí ocurrió otro fenómeno que se me olvidó contarles a ustedes, pero que lo resaltamos en este momento. Cuando se le comenzó a pagar $5.000 cash en la mano a todos los jóvenes que quisieran ir a combatir a Yemen o a ser parte de la milicia, pues no solamente llegaron jóvenes sudaneses para salvar a su familia, sino etíopes, eritreos, ugandeses, egipcios, porque la paga era atractiva y sabían que si morían, la familia quedaba asegurada con una casa de $5.000. Ya imaginamos que será una casa de $5.000, pero es que la pobreza y la miseria son así. De remate, en ese momento, el bandido, el tal Emetti, el jefe, ahí lo vemos, la foto que está levantando una especie de arma al lado de otros bandidos, él se unió con el señor Putin. Y ustedes saben que todo lo que se una con Putin es como todo lo que se una con Petro en Colombia. No puede ser nada bueno. El señor Putin le envió nada menos que al grupo Wagner, semejante manada de asesinos despiadados, narcotraficantes, terroristas y criminales de la peor laya, que se extienden por el mundo haciendo el trabajo sucio del Kremlin. Y lo envió allá para ayudarlo a proteger. Entonces, si este señor, el tal Emeti, es criminal, los rusos llegaron a ser más criminales todavía contra la población que no le copiara a Emeti y participaron en unas acciones terribles, pero eso no era gratis, ¿no? Sino a cambio de lingotes de oro contante y sonante que, de acuerdo con la mentalidad del señor Putin, una parte es para ustedes que van a hacer el trabajo como Wagner, la otra es para el Estado ruso y la otra, desde luego, para la familia Putin. O sea que lo que hacía Maduro con el petróleo en Venezuela y con el oro, lo hace también Putin, pero fuera de eso enviando gente a que masacre a estas negritudes en el África y saque ventajas. Eh, Parte de esos recursos los han utilizado para la guerra de Ucrania. Todo eso ocurrió en el mismo momento en que estaba por caerse el gobierno de Bashir. Entonces, en teoría, Bashir en su momento combatía contra las fuerzas Wagner, ¿no? Se supone. Pero vamos a ver que las cosas van pasando, se cae Bashir y ya quedan los dos generales y comienzan a gobernar muy de amiguis, pero esos pactos no terminan en nada y la guerra se desató con toda su dimensión que hemos visto. Todos los días, entidades internacionales, de las pocas que todavía tienen el coraje de meterse allá, destapan unas cosas que uno dice, estas personas parece que no tuvieran cerebro, sino un chip de maldad. Es que es demasiado cruel lo que hacen. Sabemos, no es que nos vamos a extrañar que todas las guerras en el África han sido iguales. Si la nuestra, donde somos disque cristianos y supuestamente más civilizados, pasan cantidades salvajadas, bandidos cortando gente con motosierra, colocándole veneno a los acueductos, violando a las mujeres, secuestrando a los niños. Allá donde hay menos controles, imagínense ustedes lo que pasa, y donde hay ese odio tribal, y donde hay una posibilidad siempre de que la paga por participar en eso sea un medio de salir del hambre y la miseria y de tener poder y de hacer parte de un grupo con poder. Entonces, han intentado mil fórmulas, se han enviado delegaciones internacionales, eh, todas proponiéndoles a este bandido que vuelva, que le dan una amnistía a todos esos bandidos, todos esos criminales, y que vaya y se una al ejército. Pero es que ahí viene la contraparte. No es que estemos hablando de un ejército de gente civilizada y de gente que sigue los procedimientos de Estado Mayor y de los derechos humanos. Es otra horda de bandidos iguales a ellos
pero del otro lado. Entonces aquí la competencia es por cuál controla Amazonas, cuál viola más los derechos de los civiles, cuál se alía con una potencia más fuerte, cuál negocia los recursos de su país al mejor postor y cuál ocupa una zona geoestratégica más importante. O sea, todo un contexto de geopolítica aquí, pero llevado a la peor barbarie. Los testimonios de las mujeres que sobreviven a ese drama son aterradores, pero aterradores, aterradores. Cosas que nadie se imagina. Uno dice, increíble que haya seres humanos capaces de hacer eso. Claro, en Colombia tenemos las FARC y el ELN, Clan del Golfo, tampoco se les quedan atrás. Pero en unos países como estos, con tanta miseria, con falta de agua, que es lo básico, eh, viviendo en esos desiertos empolvados, con esos climas tan adversos, mal nutridos y a expensas de los apoyos internacionales, y estos bandidos con el afán de apropiarse de los recursos, asesinan gente. La ONU tiene unas cifras, que en los 3 años han muerto 15.000 personas en una sola zona que se llama la comunidad Masalit. Imagínense ustedes 15.000 personas asesinadas por estos bandidos. Claro, las FARC han asesinado más en Colombia, pero en 60 años. Esto en 3 años apenas y comunidades específicas. Eh, Resulta que se volvió común en los mercados de los países vecinos que se compren cosas de las familias que tienen algo. Estas familias son muy cercanas al oro. Históricamente, las tribus del mundo les ha gustado el oro. Entonces puede que vivan en la miseria, pero les gusta tener sus cadenas, sus brazaletes, las señoras con sus cosas en las orejas y las cejas y todo lo que se ponen porque es parte de sus culturas. Y tienen algunos, pues algunas propiedades, ¿no? Entonces, o cosas, artesanías propias que tienen algún valor. Eso se lo roban todo. Y ya hay una mafia, porque además parece que son muy bonitas la orfebrería y la cerámica y todo eso, que tiene un buen precio, y lo venden en los países vecinos. Entonces ya se llaman los mercados de Dagolo, así los conocen en los países vecinos. Y estas fuerzas paramilitares tienen el negocio, pero simultáneamente del ejército tienen el apoyo del ejército sudanés también, clandestino, sucio, de corrupción, para que esos elementos pasen hacia el exterior. Y claro, al subirle, al pagar todos esos retenes ilegales, esa corrupción, pues cuando llegan al comprador final, el precio se ha subido ostensiblemente. Los testimonios de estas señoras, ya les decía, son aterradores, porque violan las niñas, las degüellan, les disparan delante de los familiares, luego violan las señoras, matan los señores, y todo porque no son del lado de ellos, y las dejan abandonadas a su suerte, a veces con bebés, a veces sin los bebés, eh, sin ropa o sin zapatos para caminar por ese desierto a la deriva, esperando que aparezca una organización internacional a que les dé la mano. Eh, en el fondo, con este asalto a El Facher, que eso es un capítulo para estudiarlo completo, hubo toda la barbaridad que uno se puede imaginar, toda la barbarie que se pudiera desatar. Y finalmente el jefe de esas cuadrillas paramilitares asumió el control. Entonces, allí ya han llegado algunos organismos internacionales que llevan apoyo humanitario con medicamentos y con alimentos para esta gente que siempre serán insuficientes, y algunos relatores de la ONU, de la Cruz Roja. Entonces ellos han levantado unas actas con los testimonios de estas señoras, pero este bandido lo niega de frente y dice que eso es propaganda del gobierno. Y los del gobierno hacen lo mismo en otras partes, y cuando les levantan las actas, dicen que eso es que lo orquestaron los del otro lado. Entonces que lo que pasa es que hay ONGs infiltradas. Seguramente las hay, pero la realidad es sencillamente aterradora. Periódicos como el New York Times han venido siguiéndole la huella a eso, y periodos más o menos de un mes, de 2 meses, publican alguna crónica, y cada crónica es más preocupante. Enfermedades, abandono, niñez abandonada, perdida
en el desierto que termine en manos de cualquier mercader. Y de remate, como ya vimos la ubicación geográfica de Sudán, se presta para que los que vienen del centro del África o de la parte subsahariana, que van con destino a las inmigraciones ilegales a Europa, pasen por ahí, entonces tienen otro retén y otra forma de conseguir recursos para financiar la violencia, de lado y lado. No es solamente los mal llamados paramilitares. Este sujeto, el jefe de estos grupos, habla de que él lo que quiere es formar un Estado independiente. Y su Estado independiente es porque es donde están las mayores minas de oro y probablemente minerales de estos que llaman ahora tierras raras, que son tan necesarios en la industria electrónica. El argumento que él tiene es que si Sudán del Sur se pudo separar y está tranquilo, él puede crear ahora otro Sudán que sea su propio gobierno para que nadie se meta con él y de esa manera para la guerra y se dedica a construir el país. Lógicamente, pues los que están de la parte institucionalizada de lo que quedó de Sudán no quieren más decisiones y le proponen que regrese al ejército y que se hace una amnistía o un armisticio y con eso se termina la guerra. Pero eso es más deseo que realidad. Hasta ahí todo iba muy bien. Habíamos hablado que sobre el río Nilo iba muy bien, pero mal, ¿no? Sino muy bien en la comprensión del problema. Pero ahora comencemos a mirar otros actores que se van metiendo en ese tema. Estas fotos satelitales de la inteligencia de Estados Unidos sacaron al descubierto una cosa más aterradora todavía. Es que en la zona donde están los milenarios cultivos de trigo de los egipcios, o sea, al lado del río Nilo, donde en pleno desierto han mejorado las técnicas de agricultura y han sembrado trigo de manera extensiva para abastecer a Egipto y fuera de eso para abastecer el exterior. No se nos olvide que en la Biblia, cuando se habla de los granos y de los hilos de granos que ha guardado el faraón, toda la historia que sabemos de las 7 plagas, era de este trigo y de la misma zona, de la zona que fueron irrigando ellos. Los egipcios fueron premonitores en el sembradío por regado y fueron expertos en hacer que el desierto floreciera en esta parte. Entonces, todo muy bonito, muy chévere las fotos de la parte del desarrollo agrícola mm, egipcio, en el cual inclusive ahí ya lo vimos en el conversatorio que hablamos de Emiratos Árabes, una inversión multimillonaria de Emiratos Árabes con unas compañías agrícolas que además de estar desarrollando Egipto y haciendo convenios con Egipto para también exportar ellos o importar, visto como sea para su país, un abastecimiento de trigo favorable, buscar la forma de que esto se convierta en una despensa de todo el África que le redite o le reditúe ingresos a los inversores emiratíes. Pero entonces viene la duda, o la duda no, la dualidad de la corrupción que es el dinero y los intereses. ¿Cómo Emiratos Árabes Unidos invierte dinero en un proyecto de desarrollo de Egipto cuando Egipto está apoyando a la fuerza legal o la fuerza por lo menos institucional que combate contra los guerrilleros del tal Hemiti? Y al mismo tiempo a Hemiti le envía armas para que mate a los contrarios. Entonces, ¿a qué nos referíamos en la foto anterior sobre estas tres? Vemos que los cultivos de trigo son grandísimos en los límites entre Sudán y Egipto, particularmente en la zona egipcia, donde han desarrollado una agricultura avanzada y ahora tienen una gran inyección económica de Emiratos Árabes. Pero esto fue lo que descubrió la inteligencia de Estados Unidos, que en medio de esos cultivos hay unas pistas
de aviación, en las cuales, como se ve, hay hangares, hay zonas de carreteo, etcétera, todo lo que tiene una pista de aviación. Y cuando ya fueron las fotos más específicas de los satélites, comenzaron a ver que son drones que valen entre 20, 25, 30 millones de dólares. Entonces no son drones pequeñitos de esos que las FARC utilizan para atacar las tropas en Colombia, sino son drones con capacidad de un artillaje impresionante para causar unos bombardeos depredadores. ¿Y cuál es el secreto que descubrieron allí? Que es una base aérea egipcia secreta, supuestamente de defensa nacional, que cualquiera supondría que es para defender su hinterland, es decir, defender sus fronteras. No, es una base que Egipto le tiene alquilada al gobierno sudanés, obviamente, por un cambio grande, para que aquí lleguen drones de Turquía y de otros países, artillados hasta los dientes y con bombas poderosísimas, para desde ahí lanzar los ataques contra los paramilitares. Ya el jefe de estos bandidos dijo que eso es un objetivo legal y no se nos extrañe que se pasen a Egipto y ataquen en esta base a los que operan los drones, que seguramente hay hasta egipcios dedicados a eso, debe haber rusos, turcos, hasta colombianos debe haber metidos ahí, no agarraron. ¿Cuál es el problema? Que el tipo se pase, que dice pasa la frontera, pues inmediatamente mete a Egipto directamente en la guerra. Entonces es la gran preocupación de Estados Unidos, que no se vaya a desatar otra tormenta ya, porque entonces ya mete la mano Rusia, mete la mano China, que ya la están metiendo, pero es mejor que sea así como por debajito de cuerda y no ya en una guerra abierta. Ven aquí las fotos que ha tomado el 26 de diciembre el satélite estadounidense, en el cual ya hay aviones de carga llevando armamento y pertrechos por cantidades para apoyar al ejército sudanés desde Egipto y aviones de fabricación turca y drones de alto cilindraje dedicados a combatir sin compasión a las fuerzas paramilitares. Entonces, por eso les decíamos que hay unos intereses muy marcados, que esto no es sencillo de llegar y decir, eso es fácil que se reúnan los dos jefes y se repartan el poder, porque es una comunidad letal y negativa de intereses al respecto. Resulta que estos tres personajes que vemos aquí, el ayatollah, el señor Putin y el señor Erdogan, son tres frascos de aceite metidos entre el agua. Nunca se van a unir el uno con el otro. Pero cuando se trata del bandidismo, están unidos los tres. Erdogan hace parte de la OTAN y la OTAN, en teoría, le obedece a Estados Unidos y a la Unión Europea, en teoría. Putin está depredando a Ucrania y es amigo del ayatollah, pero el ayatollah es enemigo de los sunitas, porque el ayatollah es chiita y es el proterrorista islámico, chiita. Pero los sunitas son amigos del señor Erdogan y él está apoyando a Egipto y a Sudán. Emiratos Árabes no tienen ninguna amistad con el ayatollah y con Putin por otras conveniencias de tecnología y de los fertilizantes rusos y de algunos productos rusos que todavía pueden exportar, se los compra Emiratos Árabes, pero no tiene una amistad suficiente. Entonces vemos que son una cantidad más de conveniencias lo que hay aquí, pero que lo afecta. Este señor, el general Sisi, de quien hemos hablado ya en otros programas, él es el presidente de Egipto. Él se tomó el poder para sacar a los hermanos musulmanes extremistas, que además son enemigos del ayatollah, porque los hermanos musulmanes son sunitas extremistas. Este señor Erdogan es sunita, pero no extremista, o sea que tampoco es que esté identificado plenamente con ellos. Y Putin es antisunita porque tiene el problema de ISIS y Al Qaeda en Rusia.
Recuerden que hace poco le atacaron un sitio y le mataron un poco de gente en un supermercado, centro comercial. Pero donde hay intereses se les olvidan todas esas ideologías y van es por el dinero y por el control de los recursos. Y este señor Sisi, que es un dictador, es un general, viste de civil para disimular, pero él es un general del ejército, él es el comandante del ejército de Egipto y sigue siéndolo, como el Pinochet en Chile, comandante del ejército y presidente. Recibió con honores a este bandido, lo único que hizo fue decirle, venga de civil para no desatar la tragedia. Pero detrás están los dos edecanes, ¿no? El edecán de Sisi y el edecán militar. Como diciendo, es la fuerza militar la que respalda a dos autoridades. Allá no fueron a hablar de ir a hacer un crucero por el Nilo, ¿no? Ni a comer pita rellena de carne de cordero. Ellos no estaban hablando de eso. Ellos estaban hablando era de cómo Egipto se vincula directamente a la lucha para apoyar a Sudán contra los rebeldes. Y estos tres sujetos están apoyando al ejército de Sudán, no porque consideren la legalidad que ellos dicen, sino porque quieren tener la presencia cada uno por su lado para sacar las ventajas. Entonces hay un tránsito de armas, de dinero, de oro ilegal, de corrupción, de componendas, de crímenes sin compasión contra quien se oponga a su lado y eso hace que se vaya extendiendo en la región. Entonces, por eso decíamos el problema o la preocupación de Estados Unidos es que ya Egipto entre directamente a la guerra porque las cosas pasarían de claro a oscuro. Aquí vemos en esta foto cómo en esa guerra hay misiles de altísima capacidad de fabricación turca y ahí está la tomada por el satélite hasta con el símbolo de la Fuerza Aérea Turca y la marca Bayraktar TB2. Y también vemos aquí abajo a estos sujetos operando los controversiales drones chinos un poco más pequeños CH-95 con los cuales se está depredando la gente en Sudán. Cada dron de esos vale un montón, esos son drones de costos millonarios. Países muriéndose de hambre y estos bandidos entregando la riqueza de su país a quienes venda armas con tal de matar al adversario político. Hay videos, hay fotos, el New York Times ha publicado varias crónicas importantísimas, impactantes, de cómo estos países que están implicados allí no miran la cantidad de gente que muere, por ejemplo, que en un kindergarten, pero muy pobre, un sitio donde reunían los niños mientras los adultos se mataban, en un bombardeo mataron a 114 personas, entre ellos 63 niños menores de 7 años. Allá llegó la Organización Mundial de la Salud a hacer lo poco que podía, pero todos los días se reciben información que vienen drones turcos, armas de Libia, de Chad, de Turquía, de Arabia Saudita, de China, de Rusia y hasta de Estados Unidos, porque hay mucho traficante de armas que la saca ilegalmente de allá y la lleva. En medio de ese enredo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Aquí se ve otra foto de un dron derribado que cuesta comercialmente 25 millones de dólares y fue derribado en la zona de Darfur, al suroccidente de Sudán. Lo derribaron obviamente los paramilitares. Aquí vuelve y presenta otra foto de cómo están los cultivos de trigo y en el medio están las pistas y las instalaciones militares y aquí presentan la foto de la pista en mayor tamaño para que se pueda analizar. Estas otras fotos muestran que no es simplemente una pista militar o sí, militar de circunstancia, como decir que se utiliza temporalmente para aterrizar y sacar aeronaves y que no hay nada. No. Ya las fotos han detectado que hay una instalación de elementos para comunicación satelital con los drones y con la aviación. Con los drones
y con la aviación. Pido el favor que cierren todos los micrófonos porque cualquier ruido nos interrumpe. Que hay aeronaves militares de carga que transportan obviamente personal y transportan armas y pertrechos, logística para las zonas de combate que llegan allí. Que hay toda una instalación con un montaje actualizado de sistemas de aeronavegación y de sistemas de inteligencia militar y que también hay otras zonas de parqueo o de aparcamiento de aviones de todo tipo, incluido un depósito para drones grandísimo, un hangar para drones grandísimo. Eso significa que Egipto está plenamente identificado con la guerra, que está prestando su territorio para que de allí se ataque a los rebeldes sudaneses y que se convierte desde luego en un objetivo de los rebeldes que ya lo han dicho, que quien se meta con ellos dentro o fuera de Sudán van a actuar y son gente que tiene dinero porque mueve muchos recursos y que curiosamente recibe apoyo del país que está agradecido con ellos porque envió gente a pelear a Yemen contra los hutíes, pero que al mismo tiempo ese país financia unos proyectos agroindustriales y de infraestructura impresionantes en Egipto. Como dirían los antiguos colombianos, coja ese trompito y hágalo bailar en la uña. Eh, Hay una cantidad de videos que muestran los daños que han causado estos drones en medio de esas poblaciones que viven en el desierto, sin facilidades de alimentación, sin agua, unas covachas horribles, pero los bombardeos son inmisericordios de esos drones y la respuesta es con armas muy actualizadas de parte de los rebeldes. Y a pesar de que es un país mediterráneo, porque está rodeado por Etiopía, por Eritrea, como vimos ahí en el mapa, por Egipto, por Uganda, pero las armas entran. Y los que están en el poder tienen el apoyo de Egipto, que les ayuda mucho con radares y con equipos de inteligencia técnica. Sin embargo, las armas entran. ¿Cómo será la corrupción en el vecindario? Entonces quiere decir que eso es una cadena que se está creciendo y que en cualquier momento cuando se reviente va a afectar a muchos implicados y va a traer consecuencias muy graves para el África. Entonces, mi coronel Fuentes, la primera pregunta de 2 minuticos, no de conferencia que le faltó decir, porque me faltó decir muchas cosas, sino dos enseñanzas geopolíticas de lo que usted concluye hoy acerca de esta absurda guerra civil en Sudán, pero que sean dos consecuencias y frases cortas para que podamos pasar a la segunda. Si no, pues nos toca quedarnos en esta. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Muy buenas noches para la sala virtual, señor Teniente Coronel Eugenio Alarcón. Vamos entonces con las respuestas de cada uno de ustedes. Entonces le damos la bienvenida. Adelante, ingeniera Rosita. Muchas gracias. Para ser muy concreta, lo primero que se me viene a la mente a mí es que la mayoría de los países del África eh, recibieron o no recibieron el debido apoyo de sus invasores, los países europeos como Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, y sí recibieron sus malas prácticas gubernamentales y de metodología económica. Así como en Colombia, lo hicimos por parte de España, aun cuando aquí en Colombia tuvimos la oportunidad de que hubo mejor educación por el manejo que hizo la Iglesia Católica de la educación primaria, secundaria y hoy en día hasta la universitaria. Muchas gracias. A usted, ingeniera Rosita, gracias. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, señor coronel Fuentes. Mi coronel Villamarín, muchas gracias por tan excelente explicación y aporte para todos nosotros aprendices. Particularmente esas dos enseñanzas geopolíticas de mi parte implicaría
que en toda sociedad siempre han estado presentes los intereses del poder. Esos intereses del poder cada uno tiene como una cadena, un impacto dentro de las naciones y dentro de los países y lógicamente, como vemos aquí en la explicación, pues lógicamente vincula a los vecinos regionales e internacionales y esos intereses son en particular la población, pero una población que no despierta un interés para resolverle sus necesidades básicas, sino para generarla precisamente como un punto de apoyo para eh, fortalecer el poder político y el poder económico de los supuestos dirigentes políticos. El segundo es el dinero, la política, la religión que está inmersa en todos estos asuntos, la política de diferente color, la religión, el conocimiento, la información, la justicia, que no funciona para nada en absoluto, está totalmente eh, debilitada, la inseguridad y lógicamente la criminalidad de todo índice y de todo pelambre. Y el otro asunto, la otra enseñanza, es que la carencia de atención de las necesidades básicas precisamente, pues va generando un aprovechamiento criminal y delictivo de la población a tal punto de esquilmar totalmente los recursos que tienen, que les ha proveído la naturaleza, pero que solamente se aprovechan para poco una poca cantidad de población y el resto prácticamente vive inmerso en la miseria y en la pobreza. Muchas gracias. Gracias, mi general Hipólito. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues parece que es un perfil muy constante en todos aquellos países que estamos afectados por conflicto interno, ideológico y fuera de eso, pues armado, de insurgencias, subversivos y terrorismo. Y es el de que siempre consideramos que la competencia por el gobierno para gobernar a la nación se debe hacer con las armas y con violencia. Y eso, pues lógicamente, es difícil como decidir si es que proviene del subdesarrollo y la pobreza o es que ese subdesarrollo y pobreza lo genera el mismo terrorismo. De tal forma que caemos en un círculo vicioso que nadie se atreve a romper. Y si no se rompe esto, continuaremos como corcho en remolino. Y por el otro lado, pues bajos niveles de educación, especialmente, como lo decía la ingeniera Rosita, y a todo eso se agrega pues también ignorancia, falta de estructuras sociales, de tejido social, etcétera, etcétera. De tal manera que nos parecemos mucho al África. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Delgado. Muchas gracias. Cualquier parecido con la realidad es similar a lo que ha pasado aquí en el conflicto interno colombiano. La presencia de paramilitares haciendo el trabajo sucio, que lógicamente no lo podían hacer las fuerzas militares y de policía, y el interés político y la corrupción. La única enseñanza que encuentro es que ojalá a futuro el gobierno de turno pueda adquirir
los drones repotenciados como los que tienen allá para poder acabar y combatir con el ejército privado que nos deja el gobierno saliente en Colombia. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Gracias, mi coronel, muy amable. Yo lo único que opino acá con respecto a los países invasores es que, por ejemplo, Rusia siempre ha buscado en su accionar el deseo de expandirse y su influencia en la región, mientras que Emiratos Árabes busca el acceso a los recursos naturales del Sudán como el oro. Son comportamientos perversos y maquiavélicos, mostrando mezquindad y muy pocas ganas de buscar el bien común de los sudaneses. Eso por un lado. Por el otro lado, pienso que esos invasores no han, en todo este tiempo nunca se dedicaron a buscar el bien común de Sudán o de los países que han invadido. No han buscado ni siquiera para hacer una escuela durante sus invasiones. Son más perversos, más bárbaros sus invasores que los invadidos. Luego fue el deseo de conquista, de explotación y el colonizaje por ampliación de la civilización. Entonces, esta sería una de las enseñanzas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se ha buscado un acuerdo que se firmó en el 2010, que buscaba garantizar el uso equitativo y sostenible del río Nilo. Este acuerdo ha sido ratificado por Etiopía, Ruanda, Sudán del Sur, Uganda, Tanzania y Burundi, y entró en vigor en octubre del 2024. Aquí nuevamente aparecen de los países invasores como Rusia y Emiratos Árabes que no se sonrojan y no muestran ni un sonrojo porque solo persiguen un interés creador, un interés creado. Es todo lo que puedo opinar, mi coronel. Gracias. Bueno, muchas gracias por su aporte, mi sargento mayor. Bueno, en cuanto a la pregunta que nos dice que señale 2 enseñanzas geopolíticas de todo lo que hemos visto geopolítica que tiene que ver con el comercio exterior, relaciones exteriores, diplomacia, en fin, podría decir de que una enseñanza es que los esfuerzos diplomáticos internacionales son hipócritas y son ineficaces. ¿Por qué? Porque hay de por medio un interés económico. Pues los recursos minerales están a la orden del día. Entonces, una enseñanza es esa. La otra enseñanza, pues, obviamente, también nos puede decir de que la seguridad global está interconectada, pues si no hubiera una guerra civil en este caso, como es en Sudán, como si fuera un problema periférico, es un error estratégico, porque es de primer nivel para la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque hay unas ondas de choque. Entonces, estas ondas de choque pues van a afectar, obviamente, de alguna manera, la inflación global, la interrupción de cadenas de suministros y demás. Entonces, afecta la economía, obviamente, en este caso. Enseñanza geopolítica, diplomacia y economía. Mi coronel, la siguiente pregunta, por favor. Bueno, aquí está la siguiente pregunta y hay seis posibilidades por la cual ocurre. ¿Por qué ocurre esa guerra en Sudán? Primero, porque es un efecto del coloniaje que dejó Europa allá, que no dejó nada bien organizado y cuando abandonaron eso ocasionaron todos esos problemas internos. ¿O es porque siempre, históricamente, como las tribus han vivido en guerras, entonces estas guerras se reciclan? ¿O es por lo que vimos hoy, corrupción y pugnas de poder solamente? ¿O porque les pasa lo que nos ocurre en Colombia, que no hay partidos políticos serios? ¿O es porque las potencias incursionan con intromisiones nefastas? ¿O es porque la incapacidad de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Africana han limitado cualquier posibilidad de que eso se resuelva? ¿O son todas las anteriores, pero pues lógicamente
La respuesta de todas las anteriores no nos satisface mucho y no queremos que escoja una o dos y puntualice por qué usted considera que ahí está el germen del problema. Adelante, mi coronel. Correcto, mi coronel. Adelante, por favor, ingeniera Rosita. Gracias, mi coronel. Sin duda alguna, la primera, efectos de coloniaje europeo, como ya lo dije inicialmente, que llegaron a invadir y a dominar y a apoderarse de todas las riquezas. Y no fueron capaces ni de organizarles un buen gobierno, ni de darles algo de educación. Así de que esa definitivamente es la más importante. Pero también la corrupción y las pugnas de poder. La humanidad entera está caracterizada por esa mala energía negativa que se llama ego y que le indica a cada uno de los aspirantes a manejar las cosas, tanto desde el punto de vista político como el económico, a que él es el que tiene toda la razón y que nadie más tiene derecho a pensar. Así es de que la primera y la tercera, mi coronel, considero que son las más definitivamente influyentes en que siga la guerra en el Sudán. Gracias, ingeniera Rosita. Por favor, adelante, mi coronel Jairo Giraldo. Muchas gracias. Yo escogería la 3 y la 5. La corrupción y pugnas de poder. Y la 5, la intromisión de potencias. Creo que cualquier explicación que yo dé al respecto sobra, porque en el día de hoy Luis Alberto, de una manera magistral, desarrolló el tema y creo que precisamente estos dos puntos fueron tenidos en cuenta por él. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Por favor, adelante, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Yo también estoy por el punto 3 y 4. Pugnas de poder. Y eso tiene mucho componente individualista, subjetivo, personalizado. Parece como caudillos de tribus primitivas que quieren sobresalir, imponerse, vanidad, ego, superioridad, espíritu de adoración a la personalidad, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no hay partidos políticos firmes, sólidos, democráticos, claros, donde se pueda decir que el que gane en pugna democracia es respetado por el otro. Y al mismo tiempo, el que gana no establece ideologías y conceptos y doctrinas tan poderosas que obliguen al que no gane a aceptar la derrota. Entonces creo que los dos puntos combinados son el fracaso general, como sucede con nosotros. Gracias, mi coronel. Mi general Hipólito Herrera, por favor, adelante. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes. Para mí, la guerra de Sudán continúa producto de la intromisión de potencias, que es el efecto nocivo que ha estado siempre presente y que es consecuente con los efectos, el punto 1 también, en los efectos del coloniaje europeo. Entonces, estas dos situaciones generaron el mal ejemplo, la mala cultura y desde luego fueron la causa inicial para que toda la población adoptara actos de delincuencia criminal en todas sus actividades sociales, económicas, políticas y culturales. Gracias. Gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Gracias, mi coronel. Yo pienso que la 2 y la 5. La guerra de tribus, que lo explicó muy bien mi coronel Villamarín, y la intromisión de potencias. Siempre las potencias siempre han buscado sacar las mejores utilidades o ganancias en el conflicto que se presenta en cada país. No yendo muy lejos,
si nosotros nos ponemos a analizar el gobierno norteamericano, cómo ha influido en todo lo que ocurre actualmente en Irán. Eso es todo, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi santo mayor, gracias. Bueno, yo me voy por la 4 y la 3, así en ese orden. La 4 porque no hay un liderazgo de partidos políticos serios. Están totalmente ausentes. Y al no haber un liderazgo, pues obviamente entran el más fuerte a gobernar con la fuerza, con la dictadura, y eso lleva a la corrupción y pugnas de poder. Mi coronel, si hay alguna otra pregunta, por favor. No, ya ahí terminamos. Bueno, entonces a la sala, muchas gracias. Manejamos muy bien el tiempo. Excelente, porque así pues rinde mucho esto y muy amable por su participación, su atención, a los escuchas, a la parte de las plataformas que nos acompañan en el día de hoy. Y le damos la palabra entonces a nuestro presidente Luis Alberto Villamarín Pulido, a mi coronel, y por la bendición del día de hoy. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, mi coronel Fuentes, entonces, para hoy, lunes 16 de febrero, nos habíamos propuesto la tarea de hacer un taller de reflexiones geopolíticas acerca de la guerra civil en Sudán. Como esto es otro hemisferio, otro sector, otro terreno, otro mundo, del cual poco tenemos información, a menos que estemos permanentemente consultando los medios de información internacionales y leyendo un poco sobre la historia, la sociología y la geopolítica del África, pues realmente no vamos a tener mayor información. Pero ya hoy, con unos argumentos y con una buena decantación de datos, pudimos traer aquí una versión muy pequeña, porque esto, pues imagínense, habría que hablar de cifras, de productividad, habitantes, zonas ocupadas, de potencialidad de cada una de las zonas. Es decir, hacer el estudio completo de un país y eso no se hace en un taller de 40 minutos. Comenzamos porque para iniciar a entender qué es lo que pasa allí, vimos un video de CNN que describió cómo han iniciado los combates en la última guerra civil. Porque es que no podemos hablar de la guerra civil solamente porque la guerra civil ha habido toda la vida, sino de la última guerra civil, cómo va y cuáles son sus principales Panorama. actores. Después le dimos mucho énfasis a la historia de este señor, el señor Muhammad Dagolo, conocido como Gemedeti, que ya es tan conocido en el exterior que en los alrededores tiene hasta mercados de todo lo que se roban sus bandas criminales y distribuyen, sin ocultar que los del otro lado, los que están en el poder, tampoco es que sean la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Bandidos por todos lados. Explicamos cómo este tipo usa un rango de general sin haber sido militar, sino habiendo sido bandido toda la vida, los nexos internacionales que tiene, y poco a poco fuimos mirando los juegos de intereses que hay y los hechos como después de ser un aliado del gobierno del señor Bachir, colaboró en su derrocamiento y posteriormente terminó enfrentado con el que había hecho el acuerdo para derrocar al gobierno anterior. Hicimos mucho énfasis en este asalto que hizo este sujeto con todas sus bandas en el Facher, donde cometió las peores barbaridades que parecería ser que los nazis se les quedaron cortos en los campos de concentración. También vimos algunos detalles de cómo llegó al grupo Wagner allá y cómo es que se mueve él en su entorno y contacta y las lealtades que tiene con Arabia, corrijo, con Emiratos Árabes y con otros países. Luego vimos los relatos de las mujeres y las personas que han sobrevivido a la tragedia, que son realmente aterradores. Cómo ocurrió la masacre en el Farer. Y posteriormente comenzamos a estudiar un poco la intromisión siniestra de Egipto en esta guerra para asumir partido por el gobierno sudanés al mismo tiempo que recibe recursos de Emiratos Árabes Unidos y trabaja la zona de mayor producción de los
trigos o del trigo, y desde allí cómo facilita que se haga una acción militar depredadora con drones de altísimo costo que son financiados por potencias internacionales y también por los dineros ilícitos de la economía ilegal que se mueve en Sudán. También vimos un poco quiénes son los líderes de los países que están metidos en este desangre y cómo mientras esa gente se muere de hambre, todos buscan sacar un lucro sin importar la tragedia del pueblo sudanés. Finalmente vimos unas fotos tomadas con satélite donde se ve quiénes son los que están operando esos drones y la calidad y la marca y el origen de los mismos, en este caso particular de China y de Turquía, e hicimos la claridad que no se trata de drones pequeñitos de esos que se utiliza por parte de la guerrilla colombiana, sino drones con capacidad de bombardeo, retanqueo y rebombardeo 4 y 5 veces en el mismo día. Desde que haya con qué abastecerlos, van y vuelven esos drones con la misma eficiencia que una unidad o que un avión operado por pilotos de guerra. Y también vimos la cantidad de daños que ha habido, drones de esos de 25 millones de dólares o más en tierra, y las fotos de los satélites indicando dónde está toda la infraestructura, que no es simplemente la de una pista temporal, sino que es toda una base militar aérea con muchos sistemas actualizados al servicio del régimen corrupto de Sudán para matar a su propio pueblo y para enfrentarse contra su enemigo del alma, que es el jefe de los paramilitares. También hicimos un poco de hincapié en la cantidad de videos y de documentos que ha publicado el New York Times y los conceptos que han dado personas de otros escenarios analíticos. Pasamos a la primera pregunta y les pedimos a ustedes señalar dos enseñanzas geopolíticas que se concluyen por usted hoy acerca de la absurda guerra civil en Sudán. Hubo un ramillete de respuestas, todas muy válidas, pero tratando de condensarlas como en bloques, podríamos decir que uno de los bloques es que por no tener ningún concepto claro de todos estos componentes que tiene la geopolítica para integrar eh, la actividad interna y externa, para fortalecer el comercio, para potenciar sus recursos, para potenciar sus activos estratégicos en favor del desarrollo, terminan en manos de corruptos, y estos personajes le hacen muchísimo daño a sus propios países, pero no solamente en el África, sino aquí. Y la segunda, que aunque no lo mencionaron ustedes directamente en este punto, se dice se deduce es la ausencia de organizaciones políticas serias que puedan conducir a estas comunidades a que participen en los procesos participativos, porque se nota por evidencia la pelea entre los dos generales, es que hay un par de caudillos que no han construido ningún concepto geopolítico de desarrollo del Estado, que no han construido ningún proceso de desarrollo geopolítico del Estado, sino que se han enfrascado en una absurda confrontación interna por sus intereses, sacrificando a todo un pueblo. O sea, no hay un concepto integral de Estado, sería la segunda enseñanza de todos los puntos que ustedes acopiaron. Y pasando a la segunda pregunta, que se hizo una lista de 6, son más, claro, y puede haber otras que ustedes planteen, pero tomamos estas 6. Entonces, cada respuesta fue articulando una con la otra y llegaríamos a la conclusión que, claro, todas son razón de ser de este conflicto. Pero si le colocamos un rótulo a todo, ¿qué es lo que pasa allí? Es que no ha habido concepción geopolítica ni de quienes ocuparon esas tierras, ni de quienes se quedaron con ellas, como tampoco ha habido la forma que es mundial, aunque en unos países menos que en otros, de combatir la corrupción que está muy atada a la pugna del poder. Porque siempre que se hace pugna por el poder, como ocurre en nuestro medio y en los países tercermundistas, y en los segundomundistas y primermundistas también ocurre,
La pugna del poder, al fin y al cabo, es por controlar el presupuesto, por controlar los recursos estratégicos, por ganarse los contratos, por establecer compadrazgos, y muy raramente se encuentran proyectos políticos que no piensen en eso, o personas que quieran pertenecer a los proyectos políticos que no estén enfocados en esos puntos. Pero claro, ustedes le fueron sumando cada uno con su propia cosecha puntos claros, como la intromisión de las potencias, que es letal cada vez que se meten en los terrenos, o porque ellas buscan es sus intereses particulares, no los intereses de la zona afectada, los problemas tribales históricos que existen en el África, que parecen interminables y eternos, y también pues obviamente la incapacidad de las entidades internacionales por ejercer una actividad, si se pudiera llamar policiva, dentro de estos estados fallidos para coadyuvarlos a desarrollarse. Deducción de todo esto es un problema complejo que tiene muchos responsables y que no se puede solucionar de la noche a la mañana, como ocurre con los problemas de delincuencia transnacional, incluido el narcotráfico, en nuestro continente, porque hay ideologizaciones, posiciones parcializadas, y como lo decíamos claramente, es inconcebible que un país mediterráneo que no tiene costas, que tiene fronteras con varios estados alrededor, que se supondría que si esos estados están de acuerdo con que en ese país no haya violencia, cerrarían las fronteras o controlarían mejor sus fronteras para que no pasen las armas, que es el gran problema, porque la gente puede rebotar, pero sin armas no llega a este salvajismo que hemos visto aquí, que ha ocurrido en épocas anteriores en esas zonas. No lo hay porque la corrupción está metida en todos los estados, entonces ya es un problema que es colectivo, no individual, y que nos explica también que si alguien quiere hacer política en Colombia, debe entender que todos los problemas geopolíticos que tiene el país son multinacionales, no son internos del país solamente. No es que lo que pasa en Colombia no tiene nada que ver, porque ahí estamos en un problema, por ejemplo, con el Ecuador, en que el presidente de allá haciendo politiquería pensó que cerrando la frontera y colocándole una taxación alta a los productos colombianos se iba a convertir en el Trump del Ecuador. Y pues le está haciendo daño a Ecuador y le está haciendo daño a Colombia, porque se afectan unos flujos de capitales y de productos y de intercambios y de cultura y de todo lo que depende del comercio, simplemente por la terquedad de un personaje que no busca la solución al problema. Y con esto cerramos. Es que usualmente siempre que se habla de política se dice que la política es para negociar y solucionar problemas. Pero como lo vemos aquí, por falta de concepción política y por falta de visión geopolítica, lo que menos se hace es negociar bien, no negociar por negociar como hizo Santos con la FARC, sino negociar bien sobre objetivos, sobre proyectos, sobre planes, sobre escenarios futuros favorables. Con esto cerramos por hoy. Tenemos para mañana otra actividad interesante de formación estratégica y por la mañana la memoria histórica. El miércoles tendremos memoria histórica por la mañana. Por la noche habrá un pequeño receso, el miércoles no habrá actividad, pero el jueves regresaremos con las dos actividades diarias y el viernes también. A todos, muchísimas gracias por asistir, por su disciplina, por su atención, por su cooperación y porque estamos seguros que escuchándonos aquí y reflexionando en todo esto aprendemos muchísimo. Una feliz noche y que Dios nos bendiga siempre. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, mi Santo Mayor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, gracias. Muy buena noche para todos, un abrazo, bendiciones. Gracias, mi general. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Igualmente, mi coronel.